Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos hoy a la clase número 9 del taller de Escritura y Argumentación, comisión C3, jueves de 18 a 22 horas. Un gusto enorme estar con ustedes otra vez en este jueves casi de invierno. Como les decía recién, hay que pensar que estamos ya transitando la última parte de la materia y sé que están cansados. Seguramente el trabajo, la familia, el día a día. ¿m? Algunos se despiertan muy temprano, muy pocas horas de sueño, dificultad para estudiar. Factores que, bueno, hacen que sea interesante este tránsito por la universidad. Muchos, bueno, son las primeras materias, sepan que esto es un camino que recién empieza. Y es una pequeñísima parte de lo que es la abogacía. La abogacía es más que esto. Ser abogado o abogada, o ser un operador jurídico, ¿no? Uno puede ser fiscal, docente de la universidad, trabajar en el Estado, juez, etc. Eh, es un mundo mucho más grande. Esta es la primera parte, los primeros inicios, que es estudiar. Bueno, con todo lo que eso implica, así que yo siempre valoro lo que ustedes hacen. Porque tienen toda su vida, otras profesiones, igual así están estudiando. Y encima otras materias. El tema de hoy es, vamos a ver en la clase 9, el tema de investigación para hacer el trabajo de argumentación. Tema central es medio ambiente. Ese es el marco general. Y el tema particular es la contaminación por agroquímicos. Quédense tranquilos que toda la información que se va a utilizar está dentro del campus, no se va a pedir nada extra, ¿sí? Eso acota mucho el marco de lectura. Se valora si alguno tiene un conocimiento previo de la cuestión. Si nadie sabe nada de esto, no pasa nada, está todo en el campus. Y eso es un marco que deben tener en consideración. Porque puede ser dos cosas: que el tema no les guste y hay que hacerlo de manera obligatoria, o que el tema les guste mucho e investiguen en otras fuentes y de repente el trabajo se hace muy extenso o enorme. De que se corre el riesgo de que se llegue a la confusión. Eso, mucha atención. Pero hoy, esta semana, hacemos una introducción para que de a poquito comencemos a palpar, leer, decía acá un docente en La Plata, a masticar el tema. Porque la semana que viene se darán las consignas del trabajo de argumentación, que va a ser escrito. Todavía no está definido en la cátedra si es el próximo jueves en esas 4 horas, o se dará un plazo más largo. Eso lo veremos en la semana. Pero sepan que va a ser escrito. Con un límite de extensión, no me acuerdo si serán 4 o 5 carillas, fuentes, pero las consignas en exactitud, en detalle, se darán el próximo jueves. Que no, es el jueves presencial, que nos encontraremos ahí. Bueno, a ver, ¿en dónde estamos parados? Clase 9, ¿qué nos queda? Bueno, la semana que viene este trabajo de examen o trabajo argumentativo. Luego nos quedan 2 clases de falacias, falacias 1 y falacias 2, muy divertida, son muchas falacias, la haremos cada una con ejemplos para llevarlas a la práctica. Y luego de eso se viene el trabajo, sí, el integrador. ¿Sí? El integrador. Bueno, hasta ahora hay alguna consulta. ¿Cómo están con la materia? ¿La han llevado adelante en otra materia, en algún trabajo, en algún examen? ¿Han podido aplicar todo esto? ¿O alguna cosita ahí que digan, miren, bueno, pude mejorar con esto? ¿Alguien? Porque acá en lo que vemos son estructuras. Luego el contenido varía, pero la estructura es lo que ustedes se llevan de acá. Y la dificultad que tiene todo esto es que esto se aprende más allá de leer los textos, ver sentencias, leer artículos, se aprende escribiendo. Se aprende escribiendo.
Una cosa es escribir ahora como estudiantes, y otra cosa será escribir cuando trabajen de abogados, sí que van a trabajar como abogados litigantes. Entonces todo el tiempo van a estar practicando y llevando adelante estas herramientas y estrategias. Algunos lo hacen como viene y funciona, ¿sí? Sepan que acá daremos más herramientas para que puedan llegar a ese objetivo, que es convencer a un tercero. Convencer al cliente, convencer al otro abogado o abogada y convencer al juez, a la juez. Todo el tiempo intentando convencer a nuestro entorno. Por ahora me tienen que convencer a mí, a uno solo, ¿sí? A mí solo. Bueno, acá Leandro dice que lo aplicó en un parcial. Obviamente no estamos vendiendo ideas milagrosas, ¿no? Obtenga su milagro acá pagando sus 100 pesos, eso no que son herramientas que dependen de un tercero. ¿Mm? Porque uno puede haber hecho, bueno, el curso, haber estudiado, armado el escrito, determinado qué argumento va, qué argumento no va, la refutación, la prueba, etc. Y a la hora del proceso judicial, eh, quien tenga que determinar no lo lee, o ya tiene un criterio preestablecido que directamente no acepta nuestra postura. Eso puede pasar, son variables. Por eso existen los recursos de apelación. Pasará a segunda instancia y luego a tercera instancia. Entonces, nunca hay que asegurar los resultados, esos no. Anoten eso, por favor. La abogacía liberal es una responsabilidad o obligación de medios. Esto cuando vean Civil 2 o obligaciones lo van a ver. No hacemos un trabajo de resultados, sino de medios. No, un resultado sería, por ejemplo, bueno, contratamos a una persona que nos construya una mesa, se daba el ejemplo, ¿no? Yo te pago por una mesa. Si la mesa no está determinada como habíamos estipulado, hay un problema o un error en el contrato. Acá no, en la abogacía, tanto como en la medicina, nosotros ponemos todos los medios y conocimientos para llevar adelante una petición. Pero el resultado depende de un juez. Entonces, mucho cuidado ahí. Y esto lleva de la mano esto, ¿no? De argumentar para convencer. Puede ser para convencer, también puede ser para persuadir, siempre hablando de fines lícitos, ¿no? También se puede argumentar para intentar entorpecer un proceso, confundir, llevar al error, pero esos son los fines ilícitos, que si suceden dentro del ámbito judicial y si son detectados por el otro abogado o el juez, seremos pasibles de una sanción. Además de un papelón, ¿no? Es raro lo que pase, pero estas herramientas se pueden utilizar para fines lícitos o ilícitos. No sé si les conté, hay una jurisprudencia, no recuerdo los autos, ¿no? La carátula, que determina que en el combate lingüístico, ¿no? En la argumentación dentro de un juicio, ya sea escrito u oral, no hay límites en cuanto a las estrategias, herramientas, no hay un límite, es ilimitado. Hasta que, salvo que se infiera algún insulto, alguna ironía o algo descortés hacia la persona del abogado o el peticionante o el juez. Pero dentro de ese marco de idas y vueltas de argumentos no hay límites. El abogado puede exponer todo su armamento, fuerza, sentimiento, pasión, bronca, ira, enojos, a la hora de llevar adelante esa petición. ¿Cuánto que no? Si les gusta todo esto, van a andar muy bien durante toda la carrera, porque acá detrás de todo esto venimos a hablar de problemas de otras personas. Nosotros somos intermediarios,
Entonces, nos tienen que gustar los problemas de otras personas, y también nos tiene que gustar pelear. En el fondo, si estamos acá, llegamos a este jueves 19 de mayo, es porque nos gusta pelear, y también nos gusta ganar. Pero quien se embarca en estas actuaciones, sepa también que se puede perder. Siempre son términos relativos. Perder, ganar, cuándo se gana un juicio, cuándo se pierde, ¿no? Dentro del valor del bien, la verdad y justicia, son cuestiones que en la actitud no son 100% perfectas, ¿sí? Lo que importa, bueno, nosotros tenemos que aprender estas herramientas. Entonces, volviendo, a ver, en primera parte de la materia vimos escritura, clase 1 gramática, lenguaje claro, hechos de la demanda, eh, formas de citar, escritura objetiva, subjetiva, y cerramos con hechos de la demanda. Todo eso fue la secuencia lingüística de narración. ¿Sí? Pero como estamos en la Facultad de Derecho y estamos narrando hechos, no estamos jugando en una clase de literatura a ver quién escribe más bonito. Sino que detrás de todo eso hay una petición que se quiere llevar adelante. Y en los hechos, ese relato de sucesos que acontecieron en el pasado, escritos de forma natural, tal cual sucedieron, implican una visión, por lo menos de la víctima o el victimario. Pero siempre es una visión, porque puede haber otra persona que tenga otra visión. Entonces, esas causas, en cierta forma, estaríamos argumentando o tienen tintes de argumentación. ¿Mm? O sea, son hechos que llevan una visión para intentar convencer diciendo que este fue el hecho causal que produjo el daño y la responsabilidad consiguiente. Bueno, toda esa primera parte de la materia, no descarto de lado cuando llegue el final de la materia porque es muy importante esa parte. ¿Sí? Guiño, puede ser que se tome hashtag en un examen, cerramos el hashtag. ¿Sí? Listo. Ahora sí. Entramos en argumentación, clase 6, 7 y 8. El inicio, vimos qué es el argumento, la argumentación, dónde se aplica, y vimos las secuencias lingüísticas. Narración, descripción, explicación y argumentación. Esas son algunas, puede haber más. En detalle, cada una tiene sus características. A veces puede ser que se confundan. Una descripción con una explicación, o una explicación con una argumentación. Y en la clase pasada vimos estrategias argumentativas. Dentro de la explicación, la descripción, bueno, la argumentación, bueno, la forma de citar, analogía, pregunta retórica, relación de causalidad, ejemplos, sí, bueno, varios, tantos. Lo que me llamó la atención es que hubo muy pocas respuestas en las actividades. ¿Sí? A mí la verdad que yo no vengo a juzgar si eso está bien o está mal, pero conviene que las hagan porque sirve como práctica para lo que se viene. ¿Sí? Y mucha atención al plazo de 3 semanas. ¿Sí? 1, 2, 3. 3 semanas para hacer las actividades. La semana pasada es que practicamos un pequeño argumento, ¿no? Que casi se redondeó. ¿Sí? Bueno, me gusta eso, que hace la pasión ahí a punto de comernos entre nosotros. ¿Mm? Eso está bueno. Pues hay que purificarlo. ¿Mm? Darle ese aire, esa dosificación y llevarlo a la objetividad. Porque detrás de esto también sirve, ¿no? No se puede ser totalmente objetivo y frío, ¿no? Para convencer, uno convence con todo, con ese ánimo, esa seguridad, esa mirada, las manos, ¿no? La forma de hasta de sentarse, de pararse, ¿sí? No simplemente por el argumento frío, cueto, sí, también puede ser conciso, pero yo creo que cuando ustedes tengan que argumentar, no dejen de lado todas las herramientas, subjetivas y objetivas. ¿Sí? Hasta ahora, ¿hubo alguna complicación, algo que no se haya entendido? Porque había que leer un fallo
de una cuestión de aborto, bueno, el artículo de Nino. ¿Leyeron todo ese fallo? Si no lo van a leer esta semana. ¿Lo han leído? ¿Han leído el fallo? A ver. Bueno, está bien. De esa sentencia, bueno, primero vean en la clase 8 las estrategias argumentativas. Creo que son increíbles. Tenganlas a mano, porque eso se aprende no leyéndolas, sino llevándolas a un escrito. Y van a ver que después es como hacer una obra de arte, todo se acomoda, se ordena, ¿no? Hay una armonía, y ustedes, como, o sea, herramientas, las pueden utilizar o no, a su criterio. Y es también lo que hace el abogado, determina qué hecho o no es justiciable. Nosotros somos una especie de primer filtro entre lo que quiere el peticionante y lo que la ley puede determinar. Luego vamos determinando qué prueba tomamos, qué prueba no. Vamos depurando y armando una estrategia. Entonces, uno de los primeros pasos, cuando ya tenemos el tema a desarrollar, primero es saber de qué es, y ahí hay que leer todo. Gran consejo. Bueno, ahora para esta materia, para el trabajo de investigación, hay que leer todo. La postura a favor y la postura contraria. Si tenemos algún prejuicio, bueno, los prejuicios no se van. Pero por un rato, para leerlos, estos temas, bueno, sacarlos de lado e intentar dar ese paso y ver qué dice la postura contraria, ¿no? Todos tenemos algún punto donde creemos que es así, pero también hay gente que cree que es al revés. Y antes de que nos matemos como sociedad, bueno, bajar las armas, bajar los rencores y dar ese paso de entendimiento, ¿no? Hay una historia que se dice, o es un mito, no sé si realmente es así, pero ¿vieron por qué los seres humanos nos damos, cuando no conocemos a alguien, nos damos la mano? ¿Por qué la mano? Así, estrella la mano. Bueno, se dice que en la antigüedad era una forma de llegar a la paz. Eh, Ambas personas dejaban caer sus armas, ¿no? Y extendían sus manos. ¿Sí? Entonces, acá lo mismo. Si tenemos algún prejuicio, o sea, si queremos argumentar, tenemos algún prejuicio, bueno, dejarlo de lado e intentar entender, a ver qué dice la postura contraria. O sea, dejar caer nuestras armas. ¿Mm? El taller siempre propone temas a ver, difíciles. Sí, Luis, decime. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor. No escuché lo de la mano, perdón, justo se me perdió la señal del teléfono. Es como para contarlo en un asado, para quedar bien. A ver, ¿qué Claro, aprendimos en el taller? La historia de por qué el ser humano se da de las manos. Es un mito, no sé si, o sea, no, como no se puede comprobar, en la antigüedad, luego, antes de las guerras o luego de las guerras, las personas que estaban en guerra dejaban caer sus armas, sus espadas o lo que sea, y estrellaban las manos. El signo del apretón de manos. Entonces, acá lo mismo. Si tenemos algún prejuicio, bueno, dejemos caer nuestros prejuicios, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Uno cuando quiere argumentar, uno está tan emocionado con su tema y su postura que dice a este enfrente, denme mis 10 minutos que ya me va a conocer. Y uno está esperando destrozarlo. ¿No? Ya va con esa emoción bélica. Bueno, acá eso no es posible. No tenemos que dejar de lado todas esas pasiones negativas y transformarlas en objetividad. Porque si no, o sea, cuando esto se transforma en un ida y vuelta de insultos, no hay posibilidad de argumentación. No se puede, ya es una falacia y ya está, no se puede seguir.
Entonces, el tema que se propone ahora, bueno, en este caso es contaminación por el uso de glifosato. Pero antes de eso, yo quería ver esto, el fallo anterior, que era sobre aborto, ¿no? Vemos aborto, droga, contaminación, temas eh, son difíciles, todos tenemos una postura. Más allá de eso, esto es un taller, venimos a ver otras posturas y en base a eso tomar los argumentos y los contraargumentos para refutarlos. En ese fallo, por favor, léanlo, ¿saben para qué? Además que tienen que hacer actividad, sino para que diferencien las secuencias lingüísticas. Cuándo está el hecho, cuándo está la descripción, cuándo está la explicación, para que vean cómo se va armando todo el texto, ya sea en primera instancia, en segunda instancia, y también cómo se van, cuando aparece un argumento, cómo luego se contradice con otro, y por consiguiente. Obviamente lo más importante ahí es encontrar los argumentos. Ese es el primer paso. Porque acá estamos hablando, que parece fácil, ¿no? Para convencer y todo eso. Pero cuando estamos leyendo, a veces no es tan sencillo identificar el argumento de la explicación, o la explicación del hecho y la descripción. Entonces, y lo más importante que hay, ahí sí, esto tienen que estar bien descansados o descansadas, porque son a veces 3, 4 palabras, y uno se lee rápido o está distraído. Cuando encontró el argumento, bueno, determinar realmente si no hay más argumentos dentro de ese argumento. ¿Mm? Porque puede ser en el fallo que haya más ideas. ¿Sí? Siempre hay que ir a la precisión, a ese detalle. Es un ejercicio para ir un poquito más a la precisión. En el futuro, en otras materias, seguramente pueden pensar hasta una refutación a todo eso. Y esto sirve para ustedes cuando hagan su escrito, su trabajo, y tengan argumentos, y bueno, digan, ¿y ahora qué hago? No tengo la idea, bueno, y no puedo dar un argumentón así grandote. Bueno, hay que empezar a desmenuzarlo, porque tiene que encajar de manera armoniosa en el texto. Entonces, por eso la semana pasada hicimos ese ejercicio muy sencillito, muy tranquilo, tranquilo no, pero bueno, interesante de construir un argumento único. ¿Dónde estaba la conclusión? O sea, qué es lo que se quiere demostrar, a favor o en contra, y dos premisas. ¿Sí? Entonces, esa fórmula, tenerla ahí, puede ser simplemente con una sola premisa. ¿Sí? Eso será un argumento, luego otro más, y así seguirá. Entonces, en el fallo lean el tema para entenderlo, si hay alguna duda, me pueden consultar, no creo que tengan ninguna dificultad, pero sí, leerlo muy despacito para entenderlo, cómo se fue dando la situación. Creo que una compañera había posteado en el grupo el diccionario jurídico de Osorio, si hay algún término que que es nuevo, bueno, se puede estudiar de ahí. Y eso, encontrar el argumento, ya empezar a visualizarlo, eso es muy importante. Acá Leandro pregunta, primicia. Bueno, ¿en qué contexto? Bueno, viene de. Bueno, en principio, pero eso de dónde lo extraíste, porque en el campus, me parece, si no, bueno, puede ser la primicia respecto del punto de partida, ¿no? En tener en claro exactamente qué vamos a argumentar. Por ejemplo, y esto, ya como dije, es muy importante la precisión. Por ejemplo, a ver, pensemos, argumentemos sobre el medio ambiente, y pensamos, listo, medio ambiente, qué bueno, somos todos a favor del medio ambiente, porque hay un prejuicio social y conciencia social que determina el sentido común, y es muy raro encontrar a alguien que esté fuera de eso, ¿no? Que esté en contra del medio ambiente.
Ya empezamos, ya hay una postura social determinada. Bueno, dentro del medio ambiente, ¿qué? Tenemos, a ver, aire, agua, tierra, subsuelo, mar, animales, vegetación, sociedad, electricidad, energía, residuos. Es interminable la lista, interminable. Ejemplo, elegimos agua. Bueno, argumentemos a favor de el agua y el medio ambiente. Pero a ver, ¿qué tipo de agua? Agua en la ciudad, agua del mar, río, ¿en qué? Entonces, así hay que llegar hasta el máximo del punto exacto a argumentar. Entonces, para determinar el punto de partida. Entonces, volviendo a esto del argumento, ¿no? De empezar a encontrar eso, cuándo hay un argumento y cuándo no. ¿Mm? Encontramos el argumento y ahí viene esto que yo decía de dejar caer los prejuicios, de entenderlo. Más allá de que diga una cuestión que estamos en contra o que no nos convence, pero entender la estructura del argumento. Eso es importante. Porque después ese argumento habrá que refutarlo. No, acá no lo hacemos eso, pero cuando ya estén recibidos y tengan que apelar esa sentencia, ¿qué vamos a apelar? ¿Los hechos? ¿Una explicación? ¿Una descripción? No, lo primero que vamos a apelar son los argumentos. Y no podemos poner, bueno, apelo todos los argumentos que estaban a favor de tal tema. No, no, hay que determinarlos y cada premisa y a cada una de ellas refutarlos con otro argumento. Si a un argumento no lo refutamos, lo estamos aceptando tácitamente. Y tampoco vale decir, estoy en contra de este argumento porque no me gusta. O porque hice ilegal, ¿no? Hay que contradecirlo con otro argumento para que se complete. Porque si no es muy fácil. No me gusta esto, punto, porque no me gusta. Este argumento no me gusta porque está mal escrito, ¿no? ¿Mm? Y eso, cuando sean profesionales, los jueces lo valoran muchísimo. Ahora, ese proceso lleva mucha investigación. Entonces, y es lo que empezamos a practicar ahora. Empaparnos de un tema. Porque como hay que convencer a otros, el primer paso es convencernos nosotros. Convencernos nosotros. Si no estamos convencidos de esto o del tema que queremos llevar adelante, no, es muy difícil. Si no, sería un total copiar y pegar. Y bueno, damos clic al último momento, a las 23:59, antes que se cierre el campus y que sea lo que Dios quiera. No, eso no. Eso no, eso no. Entonces, esta semana va a ser de lectura, de análisis. No, el tema no es difícil, pero ahora daremos algunas sugerencias de los puntos bueno, que presten atención. Bueno, entonces, lean esa clase 8, la cuestión del fallo y todo eso. Es probable que se cansen con todo esto. Esto cansa, no vamos a decir que no, que es fácil, no. Es agotador, porque hay que estar pensando todo el tiempo entre la argumentación, la refutación, la premisa, la prueba, la explicación, la narración. Es un lío, un lío. Uno lee muchas cosas y después dice, ¿y ahora por dónde empiezo? Y uno empieza a escribir, como escribió toda su vida, ¿y qué termina siendo? Una monografía. Preciosa. Le ponemos la carátula, nombre del taller, no como un alumno me puso una vez, Sebastián Illescas, yo soy Manuel. Ese detalle, ¿sí? No se pide carátula, eso no. Eso no. Porque uno sin querer pone carátula, el logo de UMPAS queda bonito, serio, parece serio. Uno lee tanto y bueno, ¿y ahora? Y
bueno, uno hace una monografía, y la monografía está bien, pasa que no es un trabajo de argumentación. Una monografía es un desarrollo de un tema donde se explica. No hay ni postura en contra ni postura a favor. Es como para quedar bien. Queda bien, pero acá no. Cuidado con hacer monografía. Acá esto implica dar ese paso. Listo. El tema hay que explicarlo, sí. Hay que desarrollarlo, sí. Hay que tomar postura, sí. ¿Con qué? Con argumentos. Bueno, y ahí ya esto hay que con seguridad, seguridad, seguridad. Igual quédense tranquilos que nadie lo va a refutar. Que su escrito no va a pasar por un proceso de depuración. ¿Sí? No lo vamos a hacer. Pero esto se sepan, esto anoten que esto les va a servir para el futuro. Eh, que cuando uno hace estos trabajos, sepan que de enfrente va a haber otro abogado que siempre pensemos que es mucho más inteligente que nosotros, y al escrito lo va a leer con tanto detenimiento. Deja su vida para leer este escrito y va a agarrar cada palabrita, cada coma, cada acento, y se va a deleitar con las refutaciones. Y uno va, bueno, queda después así dando vueltas, tambaleando, ¿sí? Listo. Se despeja y sepan que siempre se puede dar otra contestación. Siempre. Pero eso lleva a investigación. Entonces, un consejo que una vez dio un docente acá en La Plata, ya sea para este tema o para otro, cuando llega una cuestión a argumentar, hay que leer de ese tema, pero todo en general. Todo. No solamente ese punto. Por ejemplo, ¿no? Estamos hablando en el futuro, ¿no? Le llegó una consulta para hacer la sucesión, eh, bueno, y un testamento de un bien muy antiguo, bueno, que hay que estudiar mucho, hay que investigarlo. Y ustedes seguramente van a investigar esa cuestión que dice en la normativa, hasta encontrar el artículo justo, que es, pero conviene estudiar todo el sistema o proceso sucesorio, no solamente ese puntito. ¿Sí? Entonces, porque ustedes tienen un manejo total del tema, y a la hora de trabajar y argumentar, conocen los límites. Hasta acá sí, hasta acá no. ¿Siguen? Entonces, detrás de todo esto hay mucha lectura, mucho estudio y mucha reflexión. No venimos a repetir y desenvolver palabras, ¿no? Desembuchar palabras, sino que hay un proceso de reflexión previa. ¿Mm? Porque queremos convencer, no aturdir y menos confundir. Entonces, en poquitas carillas tienen que ser un trabajo con dedicación, porque yo sí me voy a tomar el tiempo de leer cada palabrita, cada coma, ¿sí? Para ver que no sea una super copiada, control C, control V, copiar y pegar y todo eso. Que sirve, pero se va a pedir un poquito más, que esos argumentos e ideas tengan un proceso de reflexión. Bueno, entonces, ahora sí, empezamos con la clase 9, que es medio ambiente, glifosato. Tenemos pestañas, 4 pestañas, y para cada pestaña hay actividades. La primera pestaña establece un pequeño artículo que nos introduce a la problemática ambiental del uso del glifosato. Algunos sí, o no, tendrá conocimiento de lo que es esto, el uso de agroquímicos en el campo, ¿no? En la producción del agro. Bueno, brevemente, nuestro conocimiento de abogados y estudiantes de derecho, no somos ni científicos, ni físicos, ni químicos que nos dedicamos a esto, pero es un herbicida que se utiliza en el cultivo a gran escala bueno, en este caso la soja, a nivel mundial. Entonces, es un proceso que desarrollado, es una tecnología desarrollada por una empresa multinacional que propone el uso de este herbicida junto con un tipo de semilla de la soja transgénica
que forman una unidad. Entonces, este sistema perfecto de ellos que crearon aumenta la eficiencia de la cosecha, ¿sí? De la siembra y cosecha. Ese es el efecto positivo. El efecto negativo, que lo van a investigar, es que eso genera un daño en el medio ambiente. Si bien se aumentó de manera exponencial la producción de soja, con variables muy grandes de clima, el agua, etc., ¿no? También otras, no sé cómo se llama, plagas que afectan la siembra, estos herbicidas, este tipo de soja hace que sean resistentes. Entonces, la producción siempre es muy alta. Pero el efecto negativo es que genera un daño en el ambiente. Y ese genera el daño en lo que vamos a ver si realmente hay daño o no hay daño. De esto, el tema de la cuestión medioambiental siempre hay que verlo en una mirada amplia, no solamente jurídico, sino también en social, económico, histórico, cultural. Es mucho más grande que todo esto, ¿sí? La justicia, bueno, intenta darle una mirada, pero la cuestión ambiental es mucho más grande, ¿no? Donde muchos ganan dinero y otros, con los daños ambientales, pierden demasiado, ya sea en el ecosistema o en la misma salud humana. Entonces, brevemente es un herbicida muy utilizado en Argentina, porque este país, como sabemos, la pampa húmeda y demás, la producción de soja se ha extendido a lo largo y a lo ancho del país. Conocido como el motor del país, el campo. Entonces, detrás de todo esto hay un poder económico muy alto, que no se puede prohibir de la noche a la mañana, ¿no? Porque esto es la lucha entre producción y contaminación. Antes de empezar, o sea, todos sabemos qué es la contaminación. ¿Qué es contaminar? Brevemente, tiene un sentido negativo. El que contamina es malo, es una persona muy mala. Tiene ese sentido. Después veremos en la ley qué dice, a ver qué es contaminación jurídicamente, ¿no? La contaminación implica una alteración negativa en el entorno, en el medio ambiente. Puede haber una alteración positiva, habrá que ver cómo, cuánto, pero puede ser que sea positiva. Entonces, hay un prejuicio social que contaminar es negativo, ¿no? O sea, todo lo que contamina es malo, o genera daño. La pregunta es, ¿en qué límite se contamina y en qué límite no? Porque si toda alteración relevante negativa para el ambiente es contaminación, supongamos cuánta contaminación hicimos hasta ahora, nosotros. Estamos usando derivados de petróleo, combustible, electricidad, nuestra ropa, ¿de dónde vendrá? No por eso nos creemos contaminadores. ¿Me siguen? Pero si uno quiere decir, bueno, ir al corazón de la palabra o del término, todo ser humano sería contaminador. Entonces está ese prejuicio. Entonces, detrás de todo eso también hay cuestiones ideológicas, políticas, cuestiones intergeneracionales, todo el movimiento hippie que propuso una vida sin contaminación. Pasa que una vida sin alteración al medio ambiente es vivir como se vivía hace 3.000 años. O sea, imagínense el celular, el litio que tiene, bueno, tantas cosas, esto es enorme el tema. Detrás de todo eso, bueno, entre la lucha, entre cerramos la fábrica que contamina y dejamos afuera a 100 familias, o cuidamos el medio ambiente. Es la gran lucha, porque literalmente para que esto no contamine se cierra, salvo que se desarrolle cierta tecnología, pero que debe ser extremadamente cara. Entonces, frente a eso, el derecho propone el desarrollo sustentable.
esa producción que no afecta a las generaciones presentes ni futuras, que lo van a estudiar cuando vean derecho ambiental en quinto año. Yo hago una breve introducción a todo esto porque cuando me recibí en el año 2011, después hice un posgrado en Derecho Ambiental en la Universidad de Palermo, estuve 2 años estudiando eso, y nunca me dediqué de lleno, sino que siempre fue una especie de hobby. ¿Mm? Bueno, hay mucho por ver, ¿no? También tiene que ver con las nuevas generaciones, centennials, millennials, la generación de cristal, ¿no? Que echan la culpa a los ancianos y las empresas que todos los problemas del mundo son por ellos, etcétera, etcétera. Por eso, bueno, los nuevos movimientos sociales a nivel mundial, de cuidado del medio ambiente, que tienen que ver más que nada con los jóvenes, de color blanco y europeos. Detalles, detalles. Entonces, la cuestión de la contaminación, nosotros, si bien tenemos un prejuicio de que contaminar es malo, dejemos de lado esa idea. Habrá que ir más allá, desde una mirada científica. Ahí se fue el primer bostezo, lo agarré, listo, chao. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a leer posturas políticas, ideológicas, sentencias que han tomado este tipo de cuestiones. También la postura de la empresa, que parece chistosa, pero hay que leerla y entenderla, y una nota periodística. Entonces, eso está dividido en los 4 módulos. En ese primer módulo tenemos un artículo, bueno, del glifosato en América Latina. ¿Sí? Que, bueno, propone que esta cuestión no solamente es argentina, sino que es un medio de explotación capitalista que perjudica a los pueblos marginados y donde ganan siempre los empresarios, ¿no? El capitalista. Entonces tiene una mirada particular. De ahí vean que hay una analogía. ¿Se acuerdan que la analogía es hacer es un recurso argumentativo donde se compara una situación con otra situación? Entonces el autor, entre muchas, compara que el uso de glifosato, como genera tanto daño ambiental o en la salud humana, lo compara con Chernobyl. Chernobyl, ¿no? La explosión nuclear en Europa, bueno, tanto daño hizo, entonces hace una analogía. Tiene un efecto fuerte, ¿no? Decir que el uso de glifosato causa un daño de muchísima magnitud. Es un efecto a lo tipo crónica, último momento, ¿sí? Como causar impacto, ¿no? Esa es la argumentación. Entonces, si tenemos que usar una herramienta de ese tipo, ustedes la pueden usar, pero la analogía debe ser, o sea, tener mucha prudencia. Debe ser dentro del sentido común, la lógica, y tener respaldo. Porque no es que lo digo yo, ¿no? Vamos a decir, a ver, el uso del glifosato en la provincia de Buenos Aires causa genocidio, ¿no? Queremos convencer que esto es terrible. Y ven, hay elementos que uno se lo puede comparar, pero ese decir genocidio no es que lo digo yo, lo tengo que sustentar en un autor, en alguien que de legitimidad. ¿Sí? Entonces, la analogía ahí tómenla como ejemplo, que la pueden llegar a usar en algún momento, pero ustedes deciden cuándo colocarla y cuándo no. En la pestaña 2 van a encontrar, bueno, videos del glifosato desde Monsanto, o sea, desde el sector empresarial. Hay muchas opiniones de esto, que están en contra, a favor. Bueno, analicen todo desde su criterio, desde su ojo clínico, desde su prudencia. Van a ver los videos, ¿no? La vida según Monsanto, una vida millennial, centennial, donde todos somos felices y vivimos gracias a ellos. Y tomen los argumentos. Están escuchando, a ver qué dice. Como consejo, si estamos en esta semana de investigación, ustedes lean como quieran, pero yo lo que haría es leer y cuando encontré una idea que me gustó,
la guardo, o la anoto en un borrador, no sé, y pongo la página, el minuto, el segundo, lo que sea. Porque pasa un día y uno dice, ¿dónde estaba eso que leí? ¿No? ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? Ahí está mi amiga, ahí, ahí. ¿Sí? Entonces, hacerse una especie de digiteca, ¿no? De biblioteca digital de información, pues vemos si lo usamos o no. Pero por lo menos ya tener ordenadito, pues ese proceso, ese tiempo que perdemos entre buscar otra vez, es engorroso. En la tercera pestaña, en el tercer módulo, hay dos fallos. Hay un artículo y dos fallos. ¿Son largos? Sí, son largos, pero hay que leer. Son muy ricos en las palabras, en los argumentos, los hechos, hablan, bueno, fueron casos reales, que ahora explicaremos, uno en Santa Fe, otro en Provincia de Buenos Aires, de fumigaciones en los campos, que afectaban al pueblo, ¿sí? Que eran una extensión, una ampliación o rango de espacio de no fumigación. Y en la última pestaña hay una pequeña nota periodística de una autora, bueno, que habla sobre el uso de este químico y todos los males que produce en el país. ¿Mm? Frente a eso hay actividades, van a tener que ir respondiendo, porque esto más que nada sirve para recolectar la información que luego van a usar. La información que está acá es la base para el trabajo que van a hacer la semana que viene. ¿Sí? Frente a eso, sí, yo quería hacer una breve mención del marco normativo, a ver, porque esto en el derecho está legislado, para que ustedes tengan un sustento jurídico mínimamente. Si bien no está estipulado en la clase 9, pero como somos estudiantes de derecho, y seguramente su corazón está deseoso de ver qué dice la ley, vamos a hablar brevemente de eso. Entonces, marco normativo ambiental es amplio, daremos una pasada pequeña, tranquila, pero quien se dedica a esto tiene que estudiar muchísimo. ¿Sí? Entonces, la primera norma fundamental, la Constitución Nacional, artículo 41. Artículo 41. En el trabajo que tienen que hacer, no vayan a copiar el artículo entero. Eso no se hace, porque es lindo, tiene muchos renglones, pero no. Brevemente, si quieren, lo pueden nombrar, pero una penita, es una pizquita de sal ahí, cortito. No copien y peguen un artículo, eso no. Este artículo establece el marco general y básico de la normativa argentina y nos habla de un derecho que tenemos todos los habitantes a un ambiente sano. Y la responsabilidad de preservarlo. Hay un derecho y una obligación. Además, establece que el daño ambiental, o sea, hay muchos tipos de daños, este es el daño ambiental, tiene la obligación primaria de recomponer. En el derecho ambiental, lo primero que se busca es la recomposición, no la indemnización. ¿Sí? Imagínense, por ejemplo, no sé, un derrame petrolero acá en la costa del Río de la Plata, el lío que sería para cuántas generaciones, ¿no? Respecto del consumo de agua potable. Entonces, no habría indemnización, por más que sean billones de dólares, ¿no? Entonces, primero se busca la recomposición, que ese daño desaparezca y vuelva al estado a como estaba antes de ese hecho dañoso. Establece también el artículo las leyes de presupuestos mínimos. Este tipo de ley, las leyes de presupuestos mínimos son varias. Por ejemplo, tenemos la de glaciares, bosques, tierra, agua, fauna. Establecen una base. Son leyes, como todas las leyes, pero establecen un mínimo, un umbral de que las leyes futuras o quienes dictaminen en las provincias o municipalidades no deben sobrepasar ese mínimo, porque siempre hay principios que están a favor del medio ambiente, para que sepan.
Luego, en nuestra provincia de Buenos Aires, tenemos el artículo 28, ¿sí? El artículo 28 de la Constitución Provincial. Si quieren lo pueden leer, ahora no lo vamos a leer. Habla, promueve el medio ambiente, el cuidado, la obligación de preservarlo para estas generaciones, las generaciones futuras, etc. En el Código Civil, nuestro amadísimo Código Civil, que por cierto ahora es más corto, no es tan extenso como el anterior. ¿Alguien ya vio el derecho civil? ¿O están ahí dando vueltas? ¿Sí? ¿Les gusta el civil? Bueno, sí, me gusta. Bueno, entonces, en el Código Civil, en esta reforma, hubo artículos que hacen alusión a la cuestión ambiental. Tenemos el artículo 1710. Artículo 1710, que nos habla de la prevención del daño. Y esto es importante. Pensemos una cosa, paremos la pelota un segundito. Lo usual, lo normal en el derecho es que este se activa, o sea, el proceso judicial, todo esto se activa cuando se produce un daño. Antes no. Ahora estamos todos acá en Zoom, no estamos haciendo ningún daño, por ende, nadie nos podría entablar una demanda porque el daño no existe. El derecho se activa cuando ocurre un daño. ¿Sí? Antes no, porque no existe el daño. No existe el hecho que causa el daño. Eso es lo básico, es lo usual, es lo de sentido común. Ahora, pero puede pasar que se tenga conocimiento de que se va a producir un daño en el futuro, cercano, y ese daño es tan grande que si se produce no habría vuelta atrás, ni posibilidad de recomposición. Entonces, eso choca con este principio, que el derecho se activa cuando hay daño. Entonces, frente a eso, y que no se torne una situación de injusticia, lo vemos en las medidas cautelares, medidas de protección contra la violencia, etc. Entonces, y en el derecho ambiental también lo vemos, hay una función preventiva. Una función preventiva. Entonces, acá este artículo 1710 habla de la prevención del daño. Toda persona tiene el deber de no cometer un daño injustificado. O de no agravar el daño que ya se produjo, o también de prevenir, ¿no? Siempre con la buena fe. El artículo 1711, o sea, el que le sigue, habla literalmente de la acción preventiva. Acción preventiva se podrá iniciar cuando realmente se conoce que se va a producir un daño. Bien, brevemente esto, no vamos a dar mucha profundidad. Y esto nos lleva a la Ley General del Ambiente, que es la número 25675. Brevemente, esto lo van a estudiar luego más adelante, pero para que sepan que hay una ley que es muy importante en derecho ambiental, la 25. Profe, perdón, Sí, ¿me podrá repetir la ley? ahí lo puse por el chat. 25, Ah, genial, gracias. conocido como la LGA. Ahí está. Si quieren hablar de forma copada, está la LGA. Está la LCT, que es la laboral. ¿Sí? La Ley General del Ambiente. ¿Sí? Brevemente, esto si quieren leer, no se preocupen. Pero esta ley, veamos el artículo 27, que es la que determina o da una definición del daño ambiental. ¿Mm? Y acá vemos como herramienta explicativa, o la herramienta de definición.
Porque no es lo mismo que lo defina un autor X a que lo defina la ley. Porque la ley en esencia está para determinar si una conducta es justa o injusta, en esencia, y determinar una sanción. Ahora, pero cuando la ley determina un concepto, es porque es importante. Es importante. Entonces, brevemente, si estamos en clase presencial, agarramos el celu, lo que sea, y lo leemos en voz alta. Pero ahora lo voy a leer yo, así porque quiero que vayan a descansar pronto. Establece, ¿no? El daño ambiental es una alteración relevante que modifica negativamente el ambiente, sus recursos, equilibrio, ecosistemas, bienes o valor colectivo. Brevemente, cortito. Entonces, hagamos una interpretación exegética de la ley. Es una alteración. Entonces, el daño siempre es una modificación. O sea, causa-efecto, y así sí. Pero debe ser relevante. No cualquier daño, sino un daño de importancia. Por ejemplo, usar un poquitito de glifosato en algún terreno olvidado, allá lejos en la provincia, ¿cuánto daño generaría? Entonces, es irrelevante porque la naturaleza tiene la capacidad natural de recomponerse. Entonces, un daño, una alteración relevante, que modifica, ahora sí, negativamente. Puede ser positivamente, habría que ver un caso hipotético, pero esto debe ser negativamente. El ambiente, o sea, el ecosistema, los recursos naturales, agua, aire, suelo, salud humana, animales, otras plantas, ecosistemas. Entonces, brevemente una definición para determinar lo que es el daño ambiental. Porque ahí, en la investigación, cuando argumentamos, es lo que se discute. El glifosato, ¿causa daño o no causa daño? Es la gran pregunta. Y esto hay que fundamentarlo con lecturas, no con prejuicios. Todo desde el vamos, así podemos ser imprudentes y decimos, sí, contamina, porque son capitalistas, son empresarios, son multinacionales, que se aprovechan de los recursos de los países subdesarrollados y demás. Bueno, está bien, bueno, ahora vamos a dar un paso más adelante, sacamos los prejuicios, empezamos a investigar. Y eso es lo que ustedes van a hacer. La gran pregunta es, ese daño, ya tenemos una definición más o menos centrada de lo que dice la ley, ahora realmente eso, ¿contamina o no contamina? Y como hay una zona gris, si uno va al máximo de la investigación, va a encontrar que hay informes que tienen legitimidad, por ejemplo, de la ONU y demás, que está en discusión todavía si contamina o no contamina. Como es una zona gris, ahí es donde tenemos que argumentar. Tengo entendido que el trabajo que van a hacer es de argumentación para demostrar que sí, que contamina. Entonces, o sea, no es tan fácil, pero bueno, estamos del lado de la justicia, de la víctima. Pero tranquilamente se podría hacer un trabajo de argumentación al revés. Deciden y justificar que este químico no contamina. También podría pasar. ¿Sí bien? Entonces, tomárselo con mucha seriedad, mucha tranquilidad, paciencia, disfrutar de esto es fundamental que lo disfruten. ¿Sí? Disfruten de hacer este trabajo, no es un examen, si bien es un examen, pero no lo tomen como examen, tomen las herramientas, ¿sí? Disfruten, no lo hagan perfecto. Porque acá esto es una práctica, no hay, al principio no es tan fácil, no sale, sacarse la mochila de la perfección, solamente intenten dar lo mejor que tengan. A conciencia, nada de copiar y pegar, lo pueden hacer, copiar y pegar en un borrador. Pueden copiar y pegar, después hacer un análisis minucioso de lo que están diciendo.
por ejemplo, nos van a copiar y pegar el artículo 41 de la Constitución, que es muy bonito, que uno queda bien, porque nadie está en contra de la Constitución. Y uno demuestra, uy, sé mucho. Brevemente se puede hacer mención, pero hasta ahí nomás, no entero. Un error que pasa mucho, que yo decía esto, que se puede, uno cuando escribe, automáticamente parece una monografía. Uno da la explicación, el tema, y sin querer es una hermosa monografía. Pero falta, bueno, y el argumento quiero que vayan más allá. Estoy a favor por esto, o en contra por esto. Ese es el punto uno. Cuidado a que no sea monografía. Segundo punto. Ya encontraron argumentos, ya tienen la estructura del tema, y bueno, y los ponen así, todos juntos. Cambiamos algún conector, quedó bonito, pero si uno lo lee, después de unos días van a ver que no hay conexión, simplemente fueron copiar y pegar ideas y quedaron sueltas. Que si uno lo lee rápido puede pasar, y no hay problema. Pero yo voy a leerlo despacio, voy a entender. No es simplemente poner argumentos como vengan y listo, sino hacer un análisis también. Es ir un poquito más. Es un poquito más. Yo sé que, como seguro les dije, el que está para 3 se pide un 4, el que está para 4 se pide un 5, el que está para 7 un 8, el que está para 10 que se mantenga en el 10. Porque es un error muy común. Yo, o sea, uno ya también lo he pasado que está escribiendo, expone argumentos y va rellenando como si fuese poner ladrillos, después un revoque grueso, fino, y quedó bonito. Pintamos una pared y no. Pues uno va al detalle de la pintura y va a encontrar que hay huequitos, que está justo a esa escuadra. Entonces, hacer un análisis ustedes mismos, ¿no? Una breve interpretación. Que eso también da seguridad y convencimiento. ¿Mm? Nosotros hablamos a través de lo que leemos, de otros autores. O puede ser un fallo, lo que sea. ¿Sí? En ese punto es muy importante. Bien, entonces la ley del ambiente estableció lo que es el daño ambiental y brevemente hay muchas definiciones de lo que es el glifosato, muchas en internet o en el mismo campus. Es un herbicida de amplio espectro para eliminar hierbas y arbustos en esta utilización de la soja transgénica. La pregunta es, ¿hasta qué punto hace daño y hasta qué punto no? Bueno, otro detalle. En la provincia de Buenos Aires hay una ley que trata sobre agroquímicos, para que sepan, la número 10.699. Está, agroquímicos, Buenos Aires. Brevemente, si la quieren leer, si no, no pasa nada. Y luego van a encontrar que hay normativa municipal. Bueno, entonces, brevemente, eso fue el marco normativo, muy por arriba. En la pestaña 1, el texto no es difícil, lo van a leer. No, hay mucha atención a la analogía, tómenlas. En la pestaña 2 tenemos, bueno, las ideas de Monsanto, bueno, a sacarnos los prejuicios y intentar a ver qué dice, tomar el argumento, para una posible refutación, empaparnos del tema. Tercera pestaña, esta es muy importante. Los fallos. Esta sí. Los fallos no son difíciles, son largos, pero al leerlos, a disfrutar de leer los hechos, qué fue lo que pasó. Tenemos ahora el fallo Peralta, muy conocido en el derecho ambiental, en este punto, de agroquímicos. Comenzó por una acción de amparo de un grupo de vecinos contra la municipalidad y contra quienes fumigaban. Entonces, la gran cuestión. Ellos manifiestan que hubo un daño
importante, no sé si este fue del caso de la chica, había una nenita que tuvo cáncer, el otro es similar, el de González contra Sastre. Cuestión que acá el juez tiene que determinar si prohíbe totalmente la fumigación o no, o si hace una sentencia intermedia. Porque si se prohíbe la fumigación, también se estaría prohibiendo o limitando la producción de la siembra de soja, con todos los perjuicios económicos que eso puede llegar a traer, etc. Bueno, entonces tomen de esto cómo el juez desarrolla sus argumentos y se va a encontrar que hay informes dudosos o de parte que por momentos no queda muy claro si hay daño o no. Porque desde todo, hay un sentido común que dice, bueno, un químico de esos nadie se lo tomaría en agua, porque es una especie de líquido, nadie se tomaría. Ahora, pero si esto está totalmente diluido, pensemos, ¿no? Lo que comemos, ¿tendrá algún químico de esos? La fruta y verdura, ¿tendrá algo? Y bueno, puede ser que sí, pero a ver, puede ser tan ínfimo que no contamina. Tal vez no contamina ahora, pero comiendo esta misma fruta por 20 años, entonces ahí está la complicación a veces del derecho ambiental, que el daño a veces es invisible, es inoloro y persiste en el tiempo. Entonces vemos que es una zona muy gris. Y ahí es donde tenemos que ponernos firmes y encontrar argumentos para construir nuestra postura. Entonces este fallo, bueno, un grupo de vecinos con el amparo intentó prohibir esta actividad y el juez hace esto es importante, lleva adelante dos principios ambientales. Sé que están cansados, es el último empujoncito. Escúchenlo. El primero, inversión de la carga de la prueba, y el segundo, principio precautorio. Vayamos al primero. Inversión de la carga de la prueba. Lo normal, lo usual en el derecho es que quien alega debe probar. O sea, quien lleva adelante el actor dice que esta persona es culpable de esto, bueno, yo tengo que probarlo. Es lo normal. Pero pensemos acá en el ambiental. Un grupo de vecinos humildes, que no tienen acceso a la prueba, que tienen algunos daños, frente al Estado y a los empresarios, que sí tienen el dinero para hacer la prueba, las pericias y demás. Entonces el juez lo que hace, invierte la carga de prueba. El actor o el grupo de vecinos, si bien tiene que probar, el demandado también tiene que probar que su actividad no contamina. ¿Se entendió? Entonces invierte la carga de prueba. Es la excepción, no pasa siempre. Pasa acá, en ambiental. Porque esa prueba es costosa o es difícil de producción. Imagínense hacer un estudio de cuántas hectáreas, saber si realmente contamina o no. Una fortuna debe ser. Entonces, el juez utiliza ese principio, inversión a cada prueba. ¿Qué problema no para los demandados? Dolor de cabeza. Segundo principio que utiliza el juez es el principio precautorio. El precautorio. Este principio típico del derecho ambiental, que lo van a estudiar de lleno en la materia correspondiente, está en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente. ¿Sí? Artículo 4, LGA. Principio precautorio. Este principio estamos viendo que es una etapa previa, ¿no? Se sabe que un daño se va a producir. El daño hasta el momento no se produjo, pero se sabe que sí, que se va a producir. La pregunta es que a veces hay conciencia de que el daño se va a producir, pero no tenemos las pruebas científicas para comprobar eso. Tenemos una sospecha muy grande.
de que esto, si se hace esta actividad, va a producir muchísimo daño. Pensemos, por ejemplo, hipotéticamente a esta hora, este jueves, una empresa minera que utiliza un nuevo sistema de extracción con una tecnología novedosa, pero que todavía los estudios no sabemos si son muy certeros. Hay desconfianza. Se sabe que la empresa, si lo hace, algo de esto no va a salir bien. Y el daño puede ser muy grande en ese pueblito. Entonces, frente a esa ausencia de información científica, el derecho parece ser que, bueno, no se puede probar, no podemos hacer nada. Y eso es injusto. Entonces, el derecho ambiental extiende un poquito más la percepción de la prueba y utiliza este principio precautorio. Que cuando se tiene conocimiento de que se va a producir un daño y ante la ausencia de información científica, el juez puede, grandote puede, con corazón, puede adoptar medidas para prevenir ese daño. ¿Sí? Puede. Imagínense las sentencias. Hay variedad. Como los diarios en Argentina. De un mismo hecho, ¿cuántas versiones de lo mismo? Acá lo mismo. Este principio tiene a favor, en contra, en el medio, arriba, abajo, este, oeste, norte, sur. ¿Sí? Es un principio que es muy flexible. ¿No sé? Pero entiéndanlo, que se aplica, es una herramienta después para tomar medidas ante la ausencia de información científica de ese daño. Y fue utilizado en estas sentencias. Porque al no haber información legitimada, bueno, el juez tiene que tomar una decisión. Bueno, aplicó este principio. Cuestión que la sentencia determinó que se amplió el espacio de fumigación. Se pasó de 800 metros entre el campo y el pueblo a 1500 metros. Porque esa fumigación se hace por aire y se esparce con el viento, llega a las napas. ¿Mm? Nadie quiere estar al lado de un campo donde fumigan. ¿Se imaginan? Al lado de un pas. Entre el tren y la fumigación no salimos. Sí, Luis. Perdón, profesor, interrumpo un segundo. ¿No se supone que para todo tipo de actividad previamente tiene que haber un estudio de campo para que Ah, lo autorice? claro, eso lo van a ver en derecho administrativo. Cuando el Estado, o sea, obviamente hay que ver en qué actividad, pero lo normal es que si es una actividad de gran envergadura, deba tener autorización. Y esa autorización a veces se hace, bueno, con los elementos que existen. Puede ser que esté aprobado el procedimiento, pero en el camino puede haber un error humano y haber un daño. O la misma autorización del Estado es muy endeble y da lugar a muchas circunstancias. Entonces, es lo que se discute en derecho administrativo, si la autorización del Estado es legítima o no. Pero lo van a ver más adelante, así que su pregunta es muy inteligente. ¿Mm? Porque esto lo habla la ley. Hay un registro de uso de agroquímicos. ¿Sí? Hay un procedimiento, etc. Pero todavía sigue siendo muy amplio, me siguen muy vago. Uno se puede amparar. No, esto está aprobado por el Estado. Por ende, si está aprobado, es legal, es lícito. Por ende, no contamina. Pero puede ser que en ese trayecto haya un abuso de ese permiso y pueda pasar cualquier cosa, ¿no? Vemos lo que pasó con Cromañón, que estaba autorizado de una forma muy rara. Bueno, vimos hace poquito un accidente donde el permiso de conducir estaba autorizado, pero el límite de edad es excesivo. El Estado sí da permisos ambientales. Ahora, pero en ambiental, justo este punto, se hacen los estudios de impacto ambiental. Que es un procedimiento cuando la actividad es muy grande, bueno, se hace un estudio de campo,
Pero eso es otra cosa. Bien, pero me gustó la pregunta. Eso es así, de abogado. Preguntas molestas. Así como para confundir. ¿Sí? Son preguntas también para todos, como herramienta, preguntas retóricas. Preguntas que orientan un escrito. No que necesariamente llevan una respuesta. ¿Me siguen? Así que bien, bien, bien por el compañero. El otro expediente, el desastre de González Sastre, es similar. Bueno, se inició un amparo, la misma situación. Se fumigaba cerca de un colegio, eso causó daños ambientales, principalmente el daño a una bebé, a una chiquita que le causó cáncer. Entonces, lo que se tiene que probar en ese momento es cómo de esa fumigación fue la causa eficiente para que produzca el cáncer. Porque ese cáncer puede estar producido por otras cosas. Entonces, el tema está por ahí, en encontrar ese vínculo entre el químico y el cáncer. Si cuando lo lean van a ver que, bueno, acá, la pequeña Zoe Giraudo, no sé qué habrá pasado de la bebé, pero es un argumento muy grande. Porque, a ver, ¿qué impacta más? ¿El daño a una nenita o el daño a, bueno, a unas pequeñas hectáreas de un campo alejado, árido? ¿Siguen? Los dos son daños en el ecosistema ambiental, pero ese argumento, atención, atención, es causa-impacto. Es la salud, ¿no? Es un cáncer, una nena, es fuerte. Bueno, similar, se amplió la extensión, esa zona de resguardo de X metros a 1000 metros. Es una sentencia, está bien. Ahora la pregunta ¿es efectiva? Bueno, eso habrá que estudiarlo luego con otras pericias, porque la contaminación debe estar o continúa tal vez a 1000 metros más alejados. ¿Vieron? Entonces, es la lucha entre el desarrollo y el medio ambiente. Y ahí es donde nace esto del derecho sustentable. Entonces, hay muchas zonas grises, si vamos en profundidad. Hay muchas zonas ambiguas, amplias, donde ustedes tienen que encontrar el argumento luego y van a hacer el escrito. A ver, creo que eso ya es todo. Bueno, sí, van a tener que leer. Otra no quiere. Tómense su tiempo porque son fallos largos. Encontrar un argumento, márquenlo con fibrón, con color en el Word, en el Excel, lo que sea. ¿Sí? Y después van a hacer una depuración de lo importante, de lo que va, lo que sí. Pero esta semana es de lectura, de empaparse en el tema, de masticar, de entrar en esas vidas, en esos casos, a ver qué sucedió. Y con eso van a llegar ya con esas ganas de argumentar en la semana que viene. ¿Sí? Primero ahora es convencerse a ustedes mismos. Informarse, convencerse, leer, y vayan separando lo que vayan leyendo, ¿no? Un hecho, una explicación, una definición cortita, por ejemplo, la del daño ambiental. ¿Sí? Y también, para no dejar de lado, y esto sí también es inteligencia, cuando encontraron los argumentos contrarios, tomarlos, porque luego se podría hacer una pequeña refutación. Esto se llama estrategia de argumentación anticipada. O sea, está buenísimo que argumentemos a favor de alguna... Sí, ahí va Valentina. Ah, no, es el que me está hablando. Está buenísimo argumentar a favor de nuestra postura. Es natural. Desembuchamos y exponemos todo lo que sabemos y vamos con eso. Pero también hay que pensar, darle lugar al argumento contrario y luego refutarlo. Entonces, nos adelantamos a posibles réplicas. Agota, es abrumador, cansa, las pestañas se caen, el cerebro va hacia un mal humor a punto de explotar en casa, ¿sí?
pero se puede hacer. De manera pausada, esto no se hace en un solo día. Hay que darle un reposo a la idea. ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno, ¿cuánto, no? Hicimos 1 hora y media. Bien, bien. Afilen esas uñas, esas garras. La lucha debe ser ahí dentro del escrito, no afuera. Es lucha de ideas, no de personas. Lucha de ideas, no de personas. Bueno, ahora sí. Los mates, a prepararnos para la final de la Copa Argentina. ¿Hay alguna consulta, algo? Nada, listo. Descansa. Profe, Sí. el que tiene, o sea, el que estudia ambiental como usted, tiene una postura, en principio, de defender el medio ambiente. Los que defienden la otra parte, ¿estudian lo mismo? O sea, por ahí es una pregunta obvia, pero ¿es de lo No, mismo, deriva del mismo estudio de ambiental? no, cuando uno estudia, encuentra que puede haber muchas más posturas y hay muchas muy interesantes. Uno está en la ciencia. Entonces, bueno, si bien hay cierto sentido de cuidado del entorno, pero a veces en detalle hay que establecer si esto realmente genera daño o no genera daño. También se estudia en economía ambiental. A ver hasta qué punto el desarrollo es más perjudicial o el mismo cese del daño es más perjudicial que el mismo daño. Hay muchas variables, muchísimas. Hay mucho por desarrollar. Y el derecho ambiental va de la mano de la ciencia. La ley puede determinar algunas cuestiones, pero en sí mismo la producción mundial y demás va de la mano de la ciencia. Y no quiero decir más porque estamos grabando, es un tema que no me compete en la materia, pero hay mucho por desarrollar, ¿no? Por ejemplo, esto del fracking, vaca muerta, empresas mineras, bueno, la pesca en todo el mar argentino, sustentabilidad en la ciudad, energía, renovable o no, bueno, es tan amplio. Entonces, pero como estamos dentro de la ciencia, hay que sacarse de los prejuicios. ¿Sí? Conocer de ambos lados, a favor y en contra. Después uno decide. Y como somos abogados, bueno, a veces hay que adecuarnos a la situación. ¿Mm? Nos pueden contratar cualquiera de las dos partes, a eso. Claro, claro, claro. Pero bueno, la ley de ejercicio profesional, que es la ley 5177, establece que no estamos obligados a defender técnicamente una situación que va en contra de lo que pensamos. O sea, si uno está en contra de eso y no lo puede, o sea, si uno mismo no lo siente, uno no está obligado. Algunos, sí, bueno, si quiere y lo puede hacer, bueno, hágalo, bienvenido sea, porque siempre es una defensa técnica, no es una defensa moral. Y como medio ambiente, dijimos, es una cuestión mucho más grande que la justicia, y hay todo un prejuicio mundial, ya creemos que el hecho de contaminar es ser malo, pero ser muy malo. Quien contamina es una persona de muy mal corazón. Entonces hay un prejuicio social, y esa fuerza se ve en la justicia. ¿Mm? Bueno, hay muchas variables. Hay otra consulta. Esta semana es de leer, de empaparse de todo esto. Especialmente los fallos. Peralta y González. Acuérdense, falta poquito. Ya estamos casi junio, cierra julio y se termina. ¿Sí? Disculpe, No, profesor, ¿qué fecha es de entrega del trabajo? esto lo daremos la semana que viene. La fecha o el plazo todavía la cátedra no lo definió. Pero sepan que vamos a escribir. Vamos a escribir. Si quieren, pero si quieren, hay artículos doctrinarios sobre este tema, o sea, abogados que han escrito sobre esto. No está en el campus, ¿sí? Pero si quieren buscar, para que vean cómo se hace brevemente, si no, lo que importa es como ustedes lo hagan de forma artesanal, de ustedes mismos. ¿Sí? Después con el tiempo lo corregiremos. Nada, a disfrutar todo esto. Esta parte se disfruta.
se disfruta. Bueno, nada más, ¿estamos bien? Como Sí, siempre, profe, todo ok. hemos celebrado la clase número 9, podemos ir en paz. Nos veremos la semana que viene, firmes y dignos, en el aula SEM. Bueno, cualquier duda me escriben. Gracias, profe. Nos vemos, Nos nos vemos. vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, hasta luego.